La Asociación Nacional de Educadoras y Educadores le da la más cordial bienvenida a las Actividades Paralelas Virtuales 2021. En este video se trata de explicar de forma concisa cómo han impactado los organismos financieros internacionales la educación pública y la sociedad costarricense. La Costa Rica de los años 40 atravesaba por una serie de cambios y reformas sociales, políticas y económicas que definirían la sociedad tal y como hoy la conocemos, con importantes avances en salud, educación y derechos laborales, producto de luchas populares. Se fue conformando un Estado social de derecho que para la década del 70 ya se encontraba consolidado, y aunque nunca faltaron las contradicciones y los retrocesos, en términos generales, nuestro país buscaba generar condiciones para crear mayores oportunidades y bienestar social colectivo. Es valioso recordar grandes acontecimientos de la historia patria, tales como la fundación de la Universidad de Costa Rica en 1940, la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social en 1941, la fundación de ANDE en 1942, como la defensora de la educación pública y de la clase trabajadora, y la promulgación de las garantías sociales y el Código de Trabajo en 1943, acontecimientos que paralelamente iban acompañados por un proceso de expansión de la educación pública primaria, que pasó de una cobertura del 66% de la población infantil en 1938 a un 85% en 1950. Sin embargo, nuestro país no escapó del impacto de la crisis capitalista global ocurrida a finales de la década del 70 y que se prolongó durante la década del 80, la cual fue aprovechada por las potencias mundiales para interferir en la política latinoamericana a través de la concesión de préstamos especiales condicionados a la aprobación de medidas económicas neoliberales de apertura comercial, que favorecían la expansión de grandes compañías extranjeras mediante incentivos y exoneraciones fiscales, a expensas de la inversión social en nuestros países. Para el caso costarricense, fueron los gobiernos del Partido Liberación Nacional, con la complicidad de la Unidad Social Cristiana, los que se encargaron de negociar los programas de ajuste estructural con el Banco Mundial, acuerdos que se tradujeron en una reducción del papel del Estado como garante del bienestar social. Luis Alberto Monge firmó en 1985 el PAE primero. Óscar Arias firmó en 1989 el PAE segundo. Y José María Figueres firmó en 1995 el PAE tercero, durante la década del 90. Los gobiernos neoliberales también adhirieron al país al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio, cuya implementación ha impactado en la privatización educativa, especialmente a nivel universitario. Según lo explica el historiador Iván Molina, tanto la crisis como la implementación de esta nueva política económica tuvieron serias consecuencias para la educación costarricense, especialmente en, abro comillas, el acceso a la segunda enseñanza, nivel en el cual la proporción de estudiantes matriculados en relación con los jóvenes de 13 a 17 años cayó en 1985 por debajo del nivel de 1975 y solo se recuperaron los niveles de 1980 en el 2000. La creación de nuevos colegios prácticamente se estancó y debería esperarse hasta la década de 1990 para una nueva expansión de establecimientos de secundaria. Cierro comillas. Molina también hace referencia al problema del estancamiento de la inversión educativa durante la década de los 80s y 90s, cuando el porcentaje del PIB asignado no superaba ni el 4%, y fue hasta el 2002 cuando se logra superar el 5%. Este autor es enfático. Abro comillas. Tras el estallido de la crisis económica, dos nuevos gobiernos liberacionistas, el de Luis Alberto Monge y el de Óscar Arias, optaron por sacrificar el gasto social, incluido el educativo, con tal de favorecer un cambio económico que ha beneficiado extraordinariamente a los grandes empresarios nacionales y al capital transnacional. Cierro comillas. En síntesis, estos tratados internacionales de la década de los 80 y 90 tuvieron nefastas consecuencias en el espacio socioeducativo, tales como menor acceso a la educación de los sectores más vulnerables y un recorte de la inversión para mejorar las condiciones de infraestructura, tecnología, mobiliario y material didáctico.
El segundo gobierno de Óscar Arias tan solo llegó a profundizar ese modelo económico desigual y excluyente mediante la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, TLC, que en nuestro país entró a regir en el 2009. En 2018, el gobierno de Carlos Alvarado, con la complacencia de una mayoría de los actuales diputados y diputadas, aprobó el combo fiscal, que carga el peso de la crisis a la clase trabajadora y al pueblo costarricense, mediante nuevos impuestos al consumo de bienes y servicios básicos. Esto, en lugar de cobrar una retribución económica al gran empresariado, tanto nacional como extranjero, que desde décadas atrás se ven favorecidos y aumentan cada vez más su riqueza. Actualmente, el gobierno de Alvarado pretende embarcar al país en un préstamo por $1.778 millones con el Fondo Monetario Internacional, FMI, una deuda que terminará pagando la clase trabajadora mediante nuevos impuestos, recortes y un perpetuo congelamiento salarial. La principal condición para el desembolso de este crédito es la aprobación del nefasto proyecto de empleo público, con el cual se afectarán no solo los salarios de las personas trabajadoras de la educación, sino que también se desmejorará la educación pública en su conjunto. Lamentablemente, también veremos consecuencias funestas como resultado de las políticas que puede impulsar la OCDE en nuestro país, después de que Carlos Alvarado firmara el ingreso de Costa Rica a este organismo el pasado mes de mayo. El Estado Social de Derecho, que nos fue heredado por las generaciones pasadas, está siendo desangrado. Ahora depende de nosotros y nosotras defenderlo para recuperar nuestra calidad de vida y la paz social. Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla.